la redacción de Latina Santiago. Y bueno, haciendo una conclusión también de lo que conversábamos con la señora Bermúdez, en el tuit del presidente Pedro Castillo se dice que uno de los 3 puntos tratados el día de hoy ha sido el de trabajo para el corto plazo. Entonces, eso quizá nos abre una puerta de que hay metas a corto plazo. Será interesante saber de qué se trata, pero tú tienes también una mirada amplia de la nueva gestión de ese Consejo de Ministros, Santiago. Así es, Fátima. La sensación que queda después de la juramentación de los ministros anoche es que se trata de un reinicio, de como un reseteo. El gobierno se pone nuevamente en marcha después de haber pasado días, meses, 69 días, decíamos. El Comercio titulaba 69 días de caos y efectivamente lo que prevaleció era un poco el ruido político, y esta designación de Mirta Vázquez puede dar la esperanza de que el gobierno tenga un nuevo rumbo, de que el gobierno encuentre otra sintonía, no solo con los actores políticos como es la oposición política en el Congreso, sino también con la ciudadanía, que está preocupada en que se resuelvan algunas cosas urgentes. Por ejemplo, una cosa que parece también sintomática: el dólar hoy empieza a la baja. Pasa de 4 soles con 13 centavos a 4 soles con 0,8. Estas son las consecuencias que tienen este tipo de movidas políticas que hace el presidente Castillo. Pero centrémonos en la figura de Mirta Vázquez, en la figura de esta abogada cajamarquina de 46 años, madre de un hijo, Mirta Vázquez Chuquilín, que llega al Congreso como representante de Cajamarca. El Congreso pasado, recordemos, termina siendo la presidenta del Congreso por una suerte de hecho fortuito, que es finalmente no estaba para ser presidenta del Congreso Mirta Vázquez, estaba para ser presidente del Congreso Luis Roel Alba, recordemos, de Acción Popular, pero allí se genera toda una gestión para que Acción Popular no tenga la presidencia del Congreso, y asciende Mirta Vázquez a esta presidencia del Congreso, que tuvo por algunos meses y que dejó, reitero, Fátima, esta sensación de serenidad, esta sensación de ser una política que no se sale de sus casillas, que es predecible, que tiene una conducta más adecuada para un cargo muy difícil, que, decía la ex premier Violeta Bermúdez, no solo es el brazo derecho del presidente, sino todos los órganos del presidente. Es ese punto de apoyo del jefe de Estado que le permite avanzar con más tranquilidad en la difícil gestión de gobierno. Repasemos algunos puntos de Mirta Vázquez. Te contaba que era abogada, tiene una maestría en gerencia social por la Universidad Católica, defendió a Máxima Acuña, esta agricultora cajamarquina, en un litigio de tierras con la minera Yanacocha. Allí también se granjeó una importante fama Mirta Vázquez en el tema legal, en el tema del derecho. Ganarle un juicio a una minera Yanacocha, o a la minera Yanacocha, una minera grande, significaba también una victoria en el ámbito profesional. Llegó al Congreso de la mano del Frente Amplio, pero recordemos, Fátima, uno de los momentos más críticos, digamos, de la gestión de Mirta Vázquez en la presidencia del Congreso, cuando fue en el hemiciclo duramente cuestionada, algunos podrían decir insultada, por una política de oposición, que era en ese caso Cecilia García, de la bancada de Podemos, que le hizo una declaración frente a frente, le dijo algo muy fuerte. Vamos a recordar ese momento que ocurrió el 8 de marzo, este 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer. Mira qué fue lo que le dijeron a Mirta Vázquez aquella vez en el hemiciclo. De ello es de que usted cada día, señora Mirta Vázquez, va quedando como la peor presidenta del Congreso de la historia del Bicentenario. Es mi opinión personal, es la peor presidenta del Congreso del Bicentenario, y lo ratifico, y con eso no le falta el respeto absolutamente a nadie. Bueno, esta declaración, sí, Fátima, dale, podría sacar de sus casillas a cualquiera, ¿no? Sí. Esto fue lo que le dijo Cecilia García a Mirta Vázquez, pero ahora veamos cómo respondió la actual premier en ese entonces, cuando conducía esa picante sesión del Congreso. Ojo, era el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así respondió Mirta Vázquez. No podemos permitir, congresista, que en un día como este se ejerzan violencias. Si usted tiene algún tipo de diferencia, por favor, tramítela como corresponde, pero no vamos a permitir el día de hoy agresiones entre nosotras. Bueno,
de hecho, ya tenía también un carácter bastante explosivo o particular la señora García, que más de una oportunidad tuvo algún tipo de expresión contra diferentes autoridades o personas que simplemente no se alineaban también a su forma o a su discurso. Pero ahí lo que vemos es cómo Mirta Vázquez no cae en el juego de la confrontación verbal, no cae en la provocación, más bien se contiene sus emociones y da una respuesta que permite continuar esta picante sesión del Pleno del Congreso que ocurrió el 8 de marzo. Esto nos daba un rasgo de su personalidad. Parece ser el perfil de persona que necesita el presidente para llevar a cabo sus políticas de gobierno, para poder dialogar con todos los actores de la política peruana, y será Mirta Vázquez la que esté encargada de llevar también la voz del presidente, de defenderlo, de funcionar como una escudera, pero también de organizar un poco la gestión en los 18 ministerios. Hay otro momento, hace 2 meses el periodista Raúl Tola entrevista a la ahora premier Mirta Vázquez y le pregunta sobre cómo hace ella para controlar esos momentos de la política peruana que sacarían de su casilla a cualquier persona. Esos insultos, esas pujas, esos momentos de alta tensión donde lo que más se impone es el adjetivo, lo que más se impone es el ataque personal y lo que por supuesto que será algo que tendrá que enfrentar Mirta Vázquez con la oposición política. Pero mira lo que decía Mirta Vázquez sobre el control de las emociones personales. Cuando uno está frente a una situación tan compleja, tienes que luchar contigo mismo, con tus emociones, poner en práctica lo que yo digo es la inteligencia emocional. Entonces no te puedes dar el lujo, digamos, por ejemplo, de reaccionar, porque primero tienes que pensar qué consecuencia traería esa reacción, ¿no? Y bueno, entonces en ese balance muchas veces te quedas un poco frustrado de no querer o no poder responder como se merece a cierta gente, pero también tranquilo, ¿no? Porque, bueno, dices, hay que ser ecuánime y hay que poner las emociones de un lado y pues caminar, ¿no? Siendo firmes y siendo valientes también, ¿no? De hecho, hay un tono totalmente diferente en el diálogo. Eso nadie lo puede negar, Santiago. Incluso el día de hoy también el expresidente del Consejo de Ministros daba una entrevista y era complicado que los periodistas le hagan alguna pregunta porque venía con el tema de déjame terminar o quiero terminar la idea y era muy difícil en realidad. Si bien es cierto hay que terminar de escuchar lo que puede decir un entrevistado, se dificultaba el diálogo. Y en este caso sí, nadie le puede negar a la señora Vázquez que finalmente es un ánimo o hay un carácter un poco más conciliador. Pero hay 2 puntos también que son interesantes tenerlos allá a la vista, como siempre, ante toda autoridad, para que todos los ciudadanos en conjunto estemos alertas a cualquier decisión que se pueda tomar, porque al término también de la gestión de la señora Vázquez como presidenta del Congreso, se revelaron 2 cuestionamientos que partieron también de congresistas en ese momento. Uno, aumento de sueldos, que finalmente lo dejó en una situación trunca. Ya no se finalmente ejecutó este aumento de sueldos de personas cercanas a la presidencia del Congreso de la República, pero también el incremento de más de 100 personas en la gestión en enero pasado. En una situación de pandemia, en teletrabajo, que finalmente se terminó ejecutando, y sobre estos nombramientos o contratos también se hicieron varios señalamientos respecto a si eran de personas con posturas más bien inclinadas a el pensamiento también de la señora Vázquez o de miembros o de partidos afines con ella. Es así, Fátima, también hay puntos flojos en el legajo de Mirta Vázquez, porque si bien su personalidad podría ser útil para el gobierno, hay esta denuncia de que al final de su gestión en el Congreso se intentó gestionar algunos nombramientos, gestionar algunos aumentos de sueldo a algunos funcionarios del Congreso, y esto se vio en el fondo, no se concretó, pero se vio esta intención como una viveza, como una criollada, una conducta no propia de una presidenta del Congreso que operaba en un momento de transición democrática del país. Entonces, ese punto flojo está, eso también lo recordamos, y también, Fátima, hay que señalar el perfil de Mirta Vázquez como política. Viene de la cantera del Frente Amplio, es cercana a Marco Arana.
Ella, te decía, fue abogada litigante en contra de la empresa minera Yanacocha, y eso es algo importante porque probablemente esta designación no sea del agrado del gremio de empresas mineras. Y recordemos que el gobierno de Pedro Castillo está a punto de lanzar una reforma tributaria para el sector minero. Entonces allí también habrá un reto que superar de parte de la Premier, que tendrá que sentarse a dialogar con las empresas mineras, quizá ya dejando atrás este capítulo del litigio legal que tuvo en su carrera profesional, en su ámbito personal como abogada con Yanacocha, y tendrá que sentarse a dialogar ahora como brazo derecho del presidente. Ese también es un momento que, recordamos, puede traerle problemas a Mirta Vázquez, pero es importante decirlo, es también parte del perfil de esta nueva jefa del gabinete, nueva número 2 del gobierno de Pedro Castillo, que también, Fátima, marca el regreso de una mujer a la jefatura de gabinete. Ya conversabas hace unos minutos con Violeta Bermúdez, otra figura femenina que parece que puso al menos, o pudo controlar en un momento muy delicado del país, esa papa caliente que es la PCM, ese lugar donde también se manejan los conflictos sociales, donde también se coordina con todos los humores, con todas las intensidades que muestran los 18 ministros de Estado. Entonces,